31 minutos. Damos la bienvenida al licenciado Matías Abad, académico y analista político. Matías, muy buenos días. Quisiéramos conocer su opinión sobre lo que está sucediendo nuevamente con el Consejo de la Judicatura, con la responsabilidad en estos sucesos del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Bienvenido. Buenos días, Gustavo, Rosana, gracias por la invitación. Un cordial saludo también a quienes nos siguen a través de las redes sociales. Bueno, y un poco yendo más allá de los criterios jurídicos, que ya es materia para los abogados, realmente creo que hay que recoger lo que ya ha pasado desde hace tiempo, ¿no? Que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social no es más que un instrumento del Poder Ejecutivo. A la larga, por tradición, por estructura del Estado, esta instancia nunca debió existir y como todos sabemos, más bien su creación fue otro de esos caprichos absolutistas del líder de la Revolución Ciudadana, cuyo único objetivo en su momento fue controlar todas las instituciones estatales mediante la designación de autoridades afines. Y esa tradición y esa trayectoria, o de esa trayectoria institucional, solo recordamos penosos episodios de subyugación a Carondelet, siempre buscando legitimar y encubrir el abuso de poder. Y en las diferentes elecciones o en los diferentes procesos electorales, pues el desprestigio es tal que incluso el voto nulo suele alcanzar el 25% de la voluntad ciudadana, mucho más que cualquiera de sus aspirantes. Y hoy nuevamente la historia se repite, más allá de que hay un entramado complejo y unos maquillajes bastante pulidos para poder ocultar la verdadera intencionalidad de esta designación a última hora. Finalmente, la única aspiración es nuevamente alinearse con las voluntades del poder y en este caso también de quienes están impulsando por detrás de este tipo de designaciones. Es penoso porque finalmente debería ser más bien una instancia, como su nombre le indica, con total vocación ciudadana y total transparencia para poder de alguna manera despolitizar las instituciones de control y este tipo de instancias que son fundamentales para diseñar toda la estructura jurídica del país. Muestra esta situación, Matías, que los vicios de la política no son exclusivos de un solo sector político en Ecuador, que el marco jurídico ecuatoriano, el que tiene que ver con elecciones, con el manejo de la democracia, el código de la democracia, invita aquí en Ecuador a la cooptación. Sí, y en realidad es difícil de alguna manera contener o evitar que se politice este tipo de instancia, ¿no? Está dentro de un proceso electoral como cualquier otro. Más bien creo que la decisión principal sería buscar el mecanismo. Un candidato a la presidencia de la República justamente ayer señaló que uno de sus acciones, eventualmente si gana la presidencia, será coordinar con la Asamblea Nacional la posible reforma a la Constitución y vía referéndum poder eliminar esta instancia, ¿no? No sé si ese sea el camino o alcance únicamente con esta hoja de ruta trazada por este candidato, pero creo que hay que buscar el mecanismo para que más bien se recupere a la Asamblea como la instancia en la cual se pueden empezar a generar este tipo de autoridades de control, porque a la larga, guste o no guste, pues ahí es donde están representados pues la voluntad y la diversidad de los partidos políticos. Ahora, y Matías, también las representaciones provinciales. Matías, muy buenos días. Pues la Asamblea Nacional tenía ya esta responsabilidad y fue justamente por esos amarres políticos que también se daba en esta instancia de legislativo, es que en su momento se pensó como una alternativa que esta designación sea a través de la participación ciudadana, precisamente en una participación ciudadana independiente, vía concurso, un legítimo y legal concurso de méritos y oposición, cosa que sin duda alguna no se ha cumplido. Entonces, entre la Asamblea Nacional y lo que ha sido el Consejo de Participación Ciudadana, tampoco es que ha habido mucha diferencia para lo que tiene que ver con la designación de autoridades. En este contexto nos preguntamos precisamente cómo lograr una independencia y que ojalá en algún momento lleguen los mejores, personas probas, honestas sobre todo, que es lo que más nos preocupa en estos tiempos.
De todos modos, la Asamblea tiene 137 voluntades, 137 representantes, algunos buenos, otros que no nos gusta mucho, etcétera. Pero de todos modos es un sistema con más contrapesos, ¿no? En un consejo pequeño en el cual puede prácticamente cooptar un solo partido político, es mucho más difícil tener o llegar a tener un sistema que pueda generar un balance de poder y lograr también ejercer un proceso de fiscalización mucho más profundo para evitar lo que bien usted señala, ¿no? Yo creo que más allá de que podamos seguir planteando soluciones, mecanismos, podamos cuestionar, podamos comparar, creo que esta estructura o este nuevo poder que apareció en la Constitución de 2008 finalmente se opone a cualquier tradición de diseño del Estado institucional de nuestro país, no tiene parangón en ningún otro país donde haya funcionado. Yo creo que se debería nuevamente recuperar la estructura republicana más tradicional que, mal que bien, por lo menos permitía un sistema de pesos y contrapesos mucho más, donde hay mucha más representatividad de las diferentes tendencias, partidos y regiones del país. Ahora, el día de ayer hablábamos con el expresidente de la Asamblea Nacional Constituyente que elaboró la nueva Constitución, con Alberto Acosta Espinosa. Él deploraba que las buenas intenciones de esa constituyente no se hayan plasmado en la práctica. Sugería que hubo una aberración. La pregunta es, ¿quién o quiénes diseñaron este sistema democrático tan voluble? ¿Fueron los asesores españoles de Podemos? ¿Fue el correísmo? ¿O es quizá un buen sistema que ha sufrido efectivamente esta aberración por la calidad de los políticos ecuatorianos? Bueno, en las discusiones que he escuchado, obviamente no soy constitucionalista, siempre hay entre varios analistas constitucionales la discusión de, bueno, se debería nuevamente recuperar la constitución previa, se debería ir hacia una nueva constituyente. Más bien la coincidencia siempre es, sí es una constitución que tiene muchas falencias, pero más bien el camino es vía referéndum, irla puliendo, irla más o menos moldeando y actualizando a las nuevas necesidades del país, ir corrigiendo aquellos elementos que más bien han servido para generar procesos de hiperpresidencialismo y poder captar el poder en todas las instancias y poderes del Estado. Así es que creo que, no sé, hay muchas voces también, el debate nuevamente, siempre que hay un proceso electoral nuevo, se recupera y nuevamente está en el tapete esa posibilidad de nuevamente plantear una asamblea constituyente, ¿no? Ojalá que más bien las propuestas presidenciales vayan con más madurez. No sabemos si es que se convoca a una nueva asamblea constituyente y quizás sale una carta magna mucho más compleja y mucho menos positiva para el país como la actual. Así que creo que más bien la vía que todos podemos estar de acuerdo es ir haciendo mejoras estructurales, mejoras importantes, en beneficio obviamente de fortalecer la democracia y creo que hay normativas que se pueden también ir mejorando. Yo siempre he analizado el Código de la Democracia y creo que ahí hay gran parte de la falencia de por qué en vez de madurar y en vez de ir mejorando la calidad de la democracia en el país, más bien hemos retrocedido en muchos aspectos. Ahora, ¿qué hacer o qué esperar que suceda en la actual coyuntura? Posiblemente hoy se posesionará ya el abogado Godoy. Bueno, entiendo que el presidente del Consejo de Participación Ciudadana, no sé si ya presentó o está por presentar una acción constitucional con el propósito de evidenciar que no se ha respetado el debido proceso y que se han tomado, digamos, decisiones arbitrarias para forzar la postulación de este nuevo presidente. Ya habrá que confiar en la estructura y confiar también en las decisiones de los jueces en el caso de que acojan esta acción y finalmente tratar de transparentar bajo el escrutinio ciudadano este proceso electoral que a la larga es definitivo, ¿no? Si es que tenemos una cabeza que nuevamente va a responder o únicamente va a estar alineada con un partido político o con una persona, pues finalmente no vamos a poder enderezar la justicia que tanta falta hace luego de todo lo que hemos ido viendo en cuanto a vínculos de jueces, fiscales, en los casos Metástasis, Purga y todas sus secuelas.
Ahora, en todo este proceso, además, Matías, hubo una fuerte presencia y actuación de parte de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, y a menudo nos preguntamos también nuevamente cuáles son los límites de las intervenciones de una función en otra. Le pudimos escuchar a la presidenta de esta comisión, la correísta Pamela Aguirre, prácticamente disponiendo lo que se tenía que hacer, y efectivamente quien ahora pone esta acción de protección, que es el presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, Fantoni, él fue quien votó por la reconsideración también, luego de todo este show que se dio en la convocatoria a los integrantes del Consejo a esta comisión. Y este tipo de acciones, como usted bien señala, este tipo de decisiones, más bien nos hacen de alguna manera pensar que el pacto entre el correísmo y el oficialismo, entre Noboa y Correa, aún sigue vigente, ¿no? Cuando vimos que en un inicio de la legislatura, pues estos dos partidos, conjuntamente con el Partido Social Cristiano, llegaron a un acuerdo legislativo a partir del cual Henry Kronfle asumió la presidencia. El correísmo asumió asimismo el liderazgo de las comisiones de justicia y fiscalización, y también el gobierno por su parte se benefició de este acuerdo al pasar varias leyes urgentes, entre estas aquella que perdonaba las deudas y multas del SRI a los grandes grupos económicos, cuyo principal grupo económico es la Corporación Noboa, a la cual pertenece el presidente de la República, ¿no? Luego pasaron varios incidentes que nos hacían pensar de alguna manera que el pacto estaba roto. Pero cuando vemos que en lo importante, cuando vemos que en lo sensible, nuevamente existen este tipo de coincidencias, que el Consejo de Fiscalización, como usted bien señalaba, de alguna manera, y no observando esa tradición y ese concepto republicano de separación de poderes, tiene injerencia en un Consejo de Participación Ciudadana, en la cual también tiene intereses particulares o un conflicto de intereses también el gobierno a partir de uno de los postulantes al Consejo de la Judicatura, vemos que más bien en lo importante siguen teniendo coincidencias y que el pacto, el nuevo correísmo, goza de muy buena salud. ¿Y esto podría extenderse, Matías, al juicio político Wilman Terán? Eso lo veremos, ¿no? Creo que todos estamos atentos a ver cuál es la posición de algunos partidos políticos, especialmente en el juicio de Terán. Creo que en el caso del juicio a la canciller Gabriela Sommerfield no van a alcanzar los votos, por lo menos una participación importante de independientes y el movimiento Construye han señalado que no van a adherirse a esta postura de juicio político del correísmo. En el caso de la ministra Palencia, sí. Y en el caso de Wilman Terán, pues ahí veremos exactamente quién es quién y quiénes están, por supuesto, a favor de ir de a poco limpiando a todas estas problemáticas dentro de la justicia y la institucionalidad del país, y quienes más bien quieren estar a favor de la impunidad. Bien, miremos un poquito adelante hacia el futuro, Matías. Hay un nuevo candidato que lanzará una precandidatura el día de mañana. Se trata de Luis Felipe Tillería. Revisando un poquito en Google, Luis Felipe Tillería es un ecuatoriano que fue a estudiar en Londres, se graduó en finanzas en la Universidad London South Bank, se ha dedicado a bienes raíces, pero también había creado una fundación para ayudar a inmigrantes ecuatorianos. Con él van, me parece ya que 8 o 9 precandidatos, incluyendo en esto al actual presidente Noboa, que estarían proponiendo una candidatura. ¿Cómo se ve ese panorama? Generalmente cuando el cambio se divide, gana la continuidad. Sin embargo, creo que nuestro sistema es bastante atípico y las últimas elecciones así lo han demostrado, ¿no? Justamente, por ejemplo, en el caso estadounidense, cuando se dan grandes puntos de inflexión, como por ejemplo el debate anterior entre Biden y Trump hace pocas semanas, las intenciones electorales se movieron 1%, 2%. Luego del tiroteo, del intento de asesinato al presidente Trump el fin de semana, del expresidente Trump el fin de semana, asimismo se estima por los propios analistas electorales y de encuestas del Partido Republicano que la intención de voto se mueve entre 1% y 2%. Acá
hemos visto que a 2 semanas de las elecciones, el actual presidente estaba disputándose el último puesto con el candidato Bolívar Armijos, y el correísmo ganaba en primera vuelta, y el segundo aspirante era el señor Otto Sonnenhösner. El día de las elecciones, Daniel Noboa subió 20 puntos, Otto Sonnenhösner pasó al cuarto puesto, el correísmo quedó segundo, y en tercer puesto quedó el candidato del partido de Fernando Villavicencio. Entonces, realmente poder estimar qué puede pasar es sumamente complejo. Lo que sí, obviamente, tenemos un presidente muy bien posicionado todavía, con más del 50% de aprobación y popularidad, pero que ha venido cayendo sostenidamente desde el mes de enero, cuando sobrepasó picos del 80% de popularidad. Y también tenemos a un correísmo que se ha ido desgastando y que sobre todo vemos que está en un proceso interno de conflicto, lo cual también ha hecho que sus mensajes, su presentación y su posicionamiento público no sintonice y no comulgue con el nuevo electorado. Entonces, hay un escenario interesante, creo yo, que puede entrar un tercero a la pelea. Creo que hay espacio todavía para una opción distinta. Puede ser el candidato que usted señala, puede ser Henry Cucalón, puede ser Andrea González. Creo que hay un abanico interesante de candidatos. Veamos si en la práctica tienen la suficiente capacidad y también incluso el suficiente músculo económico para poder también entrar a la pelea y un poco salir de esta dicotomía de correísmo-novoísmo. ¿Y qué hacer o qué podrá pasar más bien con ese personaje incómodo para el gobierno de Noboa, la vicepresidenta de la República, que es se podría decir una papa caliente para el gobierno? Bueno, acabo de leer hace un momento un encabezado, ya voy a revisar la noticia, en uno de los diarios del país, en el cual se señala que el Tribunal Contencioso Electoral acogió la denuncia presentada por el consejero Guarderas. El presidente habló de que tiene ya él un camino y una hoja de ruta para lograr forzar, en palabras de él, para que solita se vaya de la presidencia de la República. Realmente todos los análisis y todos los escenarios que han sido evaluados a la larga se han caído, la consulta al procurador, la intención de juicio político. Así es que quedaría este último recurso, que sería el contencioso electoral. Por supuesto, que un contencioso electoral finalmente tenga la capacidad de sacar a una vicepresidenta de la República elegida por votación universal popular, realmente que sería un precedente sumamente nefasto para nuestra democracia. Pero veamos cómo transita, ¿no? Yo creo que uno de los principales objetivos del presidente dentro de su campaña es que no esté su binomio, porque finalmente pues impediría que pueda, como ya lo ha venido haciendo, utilizar todo el músculo y toda la fortaleza y toda la estructura del gobierno para poder impulsar su imagen y su campaña electoral. ¿Algún candidato se le ve con aquellos atributos que ha puesto Sedatos que quisieran los ecuatorianos? Entre ellos, quizá uno de los fundamentales, que tenga un programa bueno, consistente de gobierno. Bueno, yo creo que todavía no veo un candidato que pueda representar a la izquierda por fuera del correísmo, ¿no? Yo creo que hay una izquierda, o hay gente que puede comulgar con el ideario de una izquierda, de centro izquierda, más democrática, que no esté vinculada necesariamente a la imagen de Rafael Correa. No sé cuál será la posición de Andrea González, se va a presentar como quizás esa figura que pueda aglutinar a esa parte del espectro. Del otro lado veo a Henry Cucalón, que también coincide con varios de los ítems que se señalan en ese perfil que usted señala, ¿no? De un personaje joven con experiencia que pueda de alguna manera ya desde el primer día empezar a tomar decisiones y no estar improvisando, como hemos visto en muchos de los casos en los últimos gobiernos, con figuras y con decisiones que no se sintonizan con la realidad, ¿no? Yo veo esos dos candidatos por lo pronto interesantes, ¿no? Desde el centro hacia la derecha a Henry Cucalón, y podría ser Andrea González, u otro que quizás pueda aglutinar
por fuera de esta izquierda radical y que pueda más bien sintonizarse con nuevas causas, especialmente de los jóvenes que son mucho más progresistas, ¿no? Y en el caso del novoísmo y el correísmo, a la larga son corrientes muy personalistas, ¿no? No veo nada programático, al menos en el caso del presidente actual, sino todo está sostenido en la fortaleza de su personalidad, de las decisiones que ha tomado y de su estilo de gobierno, ¿no? No veo que tenga realmente un ideario alrededor del cual pueda aglutinar a gente que vea en él o vea reflejado en él la solución de varios problemas a largo plazo del país e incluso del mundo. Bien, muchísimas gracias, Matías, por habernos acompañado. Gracias por la invitación, cordial saludo. Declaraciones del analista y académico Matías Abad. Nos vamos con